allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, damos la bienvenida a esta escuela de Biblia. Es una lección densa, interesante, profunda, llamada Las reglas del conflicto. Y bueno, pues la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? El título, y me hace pensar muchas veces en el mundo del deporte. A nosotros los que nos gusta el deporte, ¿no? Y vemos cuando dos equipos se enfrentan, ¿no? Que siempre hay reglas, ¿no? Y que uno no puede pasarse de ciertos límites aun cuando se juega con otro equipo. Pasa también en aquellos deportes que son incluso más salvajes, ¿no? Como el boxeo, donde los contendientes tampoco pueden pasar ciertos límites. Así que vamos a hablar sobre las reglas del conflicto, en este caso del conflicto que vivimos a nivel espiritual, pero no sin antes ver la escuela sabática Like. Imagina un partido de fútbol donde no hay reglas. Eso sería un caos total. Exacto. Sin reglas, los jugadores podrían hacer lo que quisieran. Usar las manos, sacar varias pelotas al mismo tiempo, anotar goles fuera de lugar o incluso agarrar el balón y salir corriendo del estadio. Sería un desastre. No habría justicia en el juego. Bueno, algo parecido sucede en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Aunque es una guerra entre el bien y el mal, hay reglas que ambos bandos no pueden cruzar. Dios, porque es justo y fiel a su carácter, y Satanás, porque, aunque es el enemigo, también está limitado por la autoridad divina. De hecho, la Biblia nos muestra que el conflicto entre Cristo y Satanás no es un enfrentamiento sin normas. Hay límites y el enemigo no puede hacer lo que se le antoje. Lo vemos claramente en el caso de Job. Satanás quería destruirlo, pero Dios le puso restricciones claras sobre hasta dónde podía llegar. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Lo notan? Hasta en la guerra espiritual hay reglas. Lección 10. Las reglas del conflicto. Muchos piensan que en esta guerra todo vale, que Dios y Satanás están en un combate sin restricciones, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Hay reglas en el conflicto cósmico, principios que establecen límites incluso para Dios. ¿Por qué? Porque el conflicto cósmico no es una simple batalla de fuerzas, es un juicio ante el universo entero. Satanás no solo se rebeló contra Dios, sino que lo acusó de ser injusto, de gobernar con arbitrariedad y de privar a sus criaturas de libertad. ¿Cómo responde Dios a esas acusaciones? ¿Con una demostración de poder absoluto? No. Dios no es un dictador que impone su autoridad por la fuerza. Si el arma del diablo es la mentira, la verdad debe ser revelada, no impuesta. Dios ha establecido un pacto moral con el universo y su carácter perfecto lo obliga a respetar ese pacto. Él no puede actuar de forma arbitraria ni romper sus propias promesas. Esto significa que, aunque Dios es todopoderoso, Él mismo ha puesto límites a su acción en el conflicto. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son las reglas del gran conflicto y qué nos enseñan sobre Dios? En primer lugar, Dios no usa su poder para imponerse. ¿Han visto cómo un policía le lee sus derechos a un criminal? Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Exacto. Pensemos en un terrible criminal que ha sido desarmado y esposado por la policía. Aunque el policía está en una posición de poder, hay reglas que no puede romper. No puede golpearlo sin razón, no puede inventar pruebas en su contra ni saltarse el debido proceso. Si lo hiciera, la justicia dejaría de ser justicia. Bueno, algo parecido ocurre en el gran conflicto. Dios tiene todo el poder, pero no lo usa para imponerse arbitrariamente. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel.
El profeta había estado orando y pidiendo a Dios respuestas, pero pasaron 21 días y no llegaba ninguna respuesta. ¿Por qué? Finalmente, cuando el ángel Gabriel llegó, le explicó a Daniel la razón de la demora. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Lo notan? Gabriel, un poderoso ángel de Dios, fue obstaculizado por fuerzas malignas y Dios lo permitió durante 21 días. Solo cuando Miguel, que es Cristo mismo, intervino, Gabriel pudo continuar su misión. Aquí hay algo muy importante. Dios no es como Satanás, que manipula y fuerza las cosas a su favor. Dios es fiel a su carácter de amor y justicia. No viola la libertad de los hombres ni de los ángeles. Dios sigue las reglas. Muchos se preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye a Satanás de una vez y acaba con el mal? La respuesta es simple. Si lo hiciera antes de que todo el universo comprenda la justicia de Dios y la maldad de Satanás, quedaría la semilla de la duda en el corazón de las criaturas. Dios no gana esta guerra con fuerza bruta, sino con verdad y amor. Jesús mismo mostró esta regla del conflicto. Cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración, Jesús no usó su poder divino para derrotarlo de inmediato. ¿Qué hizo? Usó la palabra de Dios, la verdad. Dios no impone su poder. Él prefiere demostrar su verdad y su amor. En segundo lugar, el poder del enemigo también tiene límites. ¿Han visto a un perro bravo encadenado? Sí, da mucho miedo. Pero no puede morderte si no te acercas demasiado. Exacto. Un perro atado puede ladrar, gruñir y hasta intentar atacarte, pero su cadena le impide hacer lo que quiere. Bueno, algo similar ocurre con el diablo. Tiene poder, sí, pero está limitado. En Apocalipsis 13, el apóstol Juan describe una bestia espantosa que recibe su poder directamente del dragón, es decir, de Satanás. Se le permite hacer grandes señales, engañar a la humanidad y perseguir a los fieles. Pero aquí viene lo importante. Cada acción de la bestia tiene un límite impuesto por Dios. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Notan esas palabras? Se le permitió y se le dio autoridad. Eso significa que, aunque el enemigo tenga poder, no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Es como un perro bravo que no puede ir más allá de sus cadenas. Y este no es el único límite que Dios impone al mal. También vemos que no puede operar fuera del tiempo que Dios le ha asignado. A la bestia se le permite actuar por 42 meses, lo que muestra que su reinado no es eterno. No puede tocar a los hijos de Dios sin permiso. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para ser zarandeado como a trigo. No puede causar más daño de lo que Dios le permita. En el caso de Job, Satanás solo pudo atacarlo hasta donde Dios le permitió. No puede destruir la verdad. Aunque engañe a muchos, la palabra de Dios sigue iluminando el camino de los fieles. ¿Lo notan? El diablo tiene poder, sí, pero no tiene el control. Dios sigue siendo el soberano del universo. Y aunque en el gran conflicto hay momentos de crisis, podemos estar seguros de que el mal nunca cruzará los límites que Dios ha establecido. Dios sigue teniendo la última palabra. Y en tercer lugar, la fe y la oración cambian los límites. Imaginen que comienza a llover y alguien les ofrece un paraguas. Yo lo tomaría enseguida. Pero ahora piensen en alguien más que, aún teniendo paraguas, decide no usarlo. Terminaría empapado. Exacto.
Dios no le pone límites a la lluvia para que caiga solo alrededor nuestro y a nosotros no nos moje, pero sí nos ofrece un paraguas que pone límites a la lluvia de ataques del maligno que cae sobre nosotros. ¿Cuál es ese paraguas? La fe. Oigan bien, Dios es poderoso y puede protegernos del mal, pero si no acudimos a Él, si no usamos el paraguas de la fe, nos exponemos a los ataques del enemigo. ¿Puede la incredulidad limitar la acción de Dios? Sí. En Marcos 6:5 se dice que Jesús llegó a Nazaret, su propio pueblo, y la gente no creyó en Él. ¿Y qué pasó? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Increíble. Jesús tenía el poder para obrar milagros, pero la incredulidad de la gente limitó su acción. ¿Y puede la falta de oración hacernos vulnerables a Satanás? También. Cuando los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Lo notan? Si no oramos, le damos ventaja al enemigo. Si oramos, le damos ventaja a Dios y el enemigo pierde terreno. Así funciona la batalla de la fe. Hoy aprendimos que Dios, aunque soberano, respeta las reglas del conflicto y no usa su poder arbitrariamente, que Satanás tiene límites impuestos por Dios y no puede hacer lo que quiera, y que nuestra fe y oración pueden cambiar esos límites y permitir que Dios actúe poderosamente en nuestras vidas. Eso es asombroso, pero aquí viene lo más importante. En esta batalla, la cruz fue el momento decisivo. Dios pudo haber aniquilado a Satanás en un instante, pero eligió vencerlo en la cruz, símbolo de su amor y su justicia. ¿Y dónde está nuestra victoria? Exactamente en el mismo lugar. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la verdad que es una escuela sabática, una escuela de Biblia que tenemos por delante, profunda y realmente interesante. Nos dice el versículo de memoria, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La verdad que si hay una historia bíblica que representa un poco la naturaleza de este conflicto, es la que nos presenta Elías, ¿no? Cuando tienen que... Bueno, cuando hay ahí una especie de conflicto, ¿no?, entre los sacerdotes paganos y él. Y bueno, pues nos dice la historia bíblica que está en este caso en Primera de Reyes 18, 19 al 40. Pues que, bueno, lo que nos dice el autor de la escuela sabática, lo que sacrifican, una historia bíblica representa muy bien las reglas del conflicto en la que Elías y los sacerdotes paganos en el Monte Carmelo, pues ahí pues cada uno tiene que mostrar quién es el Dios verdadero, ¿no? Primera de Corintios 10:20 nos dice lo que sacrifican los gentiles, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que ustedes participen de los demonios, ¿no? Detrás de los falsos dioses de las naciones había en realidad, y esto me llama muchísimo la atención también, demonios disfrazados, con lo cual la adoración a falsos dioses es algo que forma también parte del gran conflicto. Me llama la atención, ¿no?, un poco el papel del pueblo, conocemos ya la historia un poquito, el papel del pueblo, ¿no? Dice, le recrimina un poco Elías, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si seguís a Dios, seguir a Dios, si seguir a Baal, pues seguir en pos de él, ¿no? Aclaraos un poco el tema. Y al final de toda la historia, donde Elías al final, digamos que demuestra quién es el verdadero Dios, el pueblo pues dice el Señor es Dios, pero necesitan una visión, o sea, necesitan verlo, ¿no?, de alguna manera físicamente, ¿no? Me llama la verdad bastante la atención la labor del pueblo, o el papel del pueblo aquí. Y la primera cuestión que yo quería plantearle a Esther esta mañana, ¿no?,
Es que... Va por ti, va por ti. Voy a por ti ahora. Es que si... bueno, por un lado, si piensas que hoy día, porque al final estamos hablando del pueblo de Israel, si piensas que hoy día nosotros corremos el mismo riesgo de adorar o de caer en adoraciones falsas, y cómo podemos, de alguna manera, evitar esta situación y no desviarnos de la voluntad de un Dios verdadero como el que tenemos. Ahora, ¿cuánto tengo? ¿3 horas? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Menos mal. Caramba. Menos mal que te ha preguntado a ti. Bueno, vamos a actualizar, claro, el tema, porque está muy bien estudiar la lección, pero estamos en otra época. Espera un momento. Efectivamente. O a lo mejor estamos en la misma época. Pero al final el conflicto puede ser el mismo, ¿no? Podría ser el mismo, ¿no? En épocas parecidas. Pues mira, das un poco por la línea a lo mejor que a mí me interesaba más en la lección de esta semana, que es intentar, claro, actualizar esto, intentar hacerlo útil para mí, ¿no? Menos teoría y más práctica, ¿vale? Hablando de esto. Fíjate, en el comentario bíblico adventista hay un comentario de Elena White que dice: los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales se actúa mediante agentes humanos en este mundo. Lo cual, claro, es una idea muy reveladora. La lección nos ha llevado un poco en esa línea, ¿no? De lo que puede estar ocurriendo ahora. Porque yo pensaba esta semana, y responde a tu pregunta, ¿no? Pero un momento. Esto de lo que yo pueda estar haciendo como agente humano para seguirle el plan a Satanás, ¿esto de qué va? Porque, claro, podría ser, claro, que yo me meta abiertamente en el espiritismo. Por cierto, hay cristianos que se meten abiertamente en el espiritismo. Quiere decir que toquetean, ¿verdad?, con diferentes aspectos muy peligrosos del espiritismo, que lo hay de varios grados, pero a veces formas muy inofensivas, comillas, de espiritismo son graves y es una puerta de entrada a esto. Sería un tema para hablarlo, claro, porque hablar de Satanás es hablar de espiritismo, ¿no? Por otro lado, resulta que tenemos que estar pendientes también de los agentes satánicos, ¿de acuerdo? Es decir, de 1/3 de los ángeles que están aquí intentando fastidiarnos, como decía algún comentarista de la lección esta semana. Con lo cual tenemos varios actores en esta historia. No es solo Satanás, es mucha gente alrededor de Satanás, todo un ejército de ángeles, evidentemente bastante más hábiles y más listos que nosotros tres y el resto de la audiencia. Y luego estoy yo, que me debato aquí en este conflicto cósmico del que hablábamos la semana pasada. ¿Qué hacemos entonces con esto? Respondo a tu pregunta. Claro que tenemos problemas parecidos, ¿no?, a los que tuvieron en aquella época. Claro que estamos en disposición de hacerle el juego a Satanás, pero claro también que tenemos protección. Recordamos que la semana pasada decíamos, escrito está, ¿no? Y con el escrito está nos podemos proteger. La cuestión es, entonces, girando en torno a lo que decías también al principio, tengo que conocer las reglas del juego, porque en esto también hay reglas. Y si me fijo en cómo funcionó en el pasado Satanás, en lo que me dice la Biblia que hace, y por lo tanto cómo sigue funcionando ahora, entonces tendré la forma de protegerme. Escrito está. Lo que dices es mentira. Escrito está. Y con el escrito está, yo me puedo proteger. Sin lugar a dudas, ¿eh? Es decir, el escrito está, me protege con respecto a Satanás. Y a lo mejor un apunte más. Mucha gente no se toma nada en serio el poder del mal. Y eso es un problema grave. El mal es grave, el mal es importante, y yo sola no puedo ir ni contra Satanás, pero tampoco contra ninguno de sus agentes. Bueno, muchas gracias, Esther, por esta reflexión y por aterrizar sobre todo un poco la escuela sabática en nuestro caso particular de hoy día, ¿no? Porque las historias que la Biblia siempre, o por lo menos yo intento siempre aplicarlas a nuestra situación de hoy, ¿no? No solo estamos hablando de que hay demonios disfrazados en cuanto a la adoración de dioses paganos, sino que a mí me llama muchísima atención también el pasaje de Daniel 10, 1 al 14, ¿no? Donde Daniel allí se encuentra pues en una situación, en una visión, ¿no? Y le dice en el capítulo 10, versículo 13, pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. He venido ahora a explicarte lo que debe venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días venideros, ¿no? Es el ángel Gabriel hablándole a Daniel directamente, ¿no? Y vemos ahí que él se le opone, digamos, durante 21 días, en este caso la cuestión de Ciro. Y nos llama el autor la atención sobre la idea de que
también o detrás de los gobernantes humanos, también puede actuar los demonios, ¿no? O Satanás en este caso, ¿no? En este conflicto, pues, hay una serie de reglas que en buena parte, y esto me llama la atención también, en buena parte nosotros desconocemos, o sea, no conocemos todo de este tema, y hace que el enemigo tenga cierto permiso para actuar, ¿no? El diablo también es descrito como el verdadero gobernante detrás de los reinos terrenales, que persigue al pueblo de Dios a través de los siglos. Y lo vemos también en el texto de Apocalipsis 13:1-8, donde realmente pues el diablo es simbolizado por el dragón, y donde él, pues, se le concede a la bestia un poder político religioso, donde pues ejerce poder, ejerce autoridad para gobernar, e incluso vence a los santos, y toda la tierra se maravilla y sigue a la bestia, ¿no? Sin embargo, Satanás sabe que le queda poco tiempo, y ese es el gran argumento, ¿no?, que tenemos en contra de todo este poder que aparentemente tiene él, ¿no? Y Dios triunfa finalmente. Y aquí es cuando le haría un guiño a Ricardo, ¿no?, y dice el famoso texto bíblico que dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Juanfran, ¿por qué en medio de toda esta situación, donde vemos una regla del conflicto, donde vemos que Satanás actúa, pero actúa en un tiempo determinado, que tiene unos límites, por qué es tan importante para ti que nunca olvidemos esta maravillosa promesa que nos dice Dios? Porque cada uno tendría una respuesta personal, pero es porque no sabemos lo que se está cociendo. Entonces nos toca confiar. A mí me toca confiar en esa promesa de que a este conflicto la solución no depende de nosotros, no depende de mí, ni de ti, ni de los que estáis ahí al otro lado, sino que la va a poner Dios. Entonces dice: confía en mí. Yo, en todo este asunto, la verdad que es muy resbaladizo, porque lo único que tenemos son vislumbres. Tú has leído Daniel, y es verdad que nos dice ahí que los ángeles hacen cosas que nosotros no somos conscientes de ellas. Y me da la sensación de que cuando estemos delante de Dios, pues tendremos acceso a todos esos archivos clasificados, que hoy día, ¿no?, cuando tenemos que esperar 50 años para enterarnos de cosas, pues ahora mismo, cuando lleguemos allí a la presencia de Dios, no habrá que esperar, tendremos acceso a todo eso, pero nos daremos cuenta de cosas que ahora mismo no somos conscientes de ellas. Venimos de la semana pasada, y yo, para no perderme, yo tengo que decir: estamos en guerra, porque estamos en guerra. Es decir, nosotros hemos nacido en medio de un conflicto, y a nadie nos ha pedido opinión de: oye, ¿quieres nacer en tiempos de guerra o en tiempos de paz? Hemos nacido en el tiempo que hemos nacido, con las circunstancias, y en medio de un conflicto universal que nosotros denominamos conflicto cósmico, porque trasciende a todo eso. Entonces, Jesús lo expresa en parábolas, porque yo creo que él, sabiendo cómo somos algunos de nosotros, dice: si te diera todos los detalles, es que no podrías dormir, te espantarías tanto. Así que nos lo dice así como: mira, te lo voy a poner entre paréntesis para que entiendas. Mira, había un campo, Juanfra, y un señor, Dios plantó trigo, pero un enemigo plantó cizaña, y a partir de ahí, si quieres, empezamos ya todo lo demás a desgranar. Pero lo cierto es que lo sufrió Jesús en las tentaciones a las que hacía referencia, y hacía referencia a Esther. Jesús lo vivió en primera persona, ese conflicto y ese debatirse en esa guerra en el que Satanás está pugnando por poner en tela de juicio. Es decir, aquí lo que se juzga realmente es a Dios. Es decir, Dios, tú dices que eres bueno, pero yo no quiero tus parámetros, no quiero vivir al margen de ti, no te necesito, quiero un reino aparte, un espacio, un tiempo para mí y para los míos, y no eres tan bueno como dices. Y ese es el debate fundamental, y a partir de ahí viene. El tema es que, claro, en toda guerra, en todo conflicto,
pues hay soldaditos que van al frente, pero nadie sabe lo que se cuece en las estrategias, los frentes que hay abiertos, las batallas que se van, lo que va a venir después, sino que uno va con su fusil y va a pegar tiros. El tema es que nosotros nos cuesta imaginar, a mí me cuesta imaginar cómo puede ser una guerra espiritual, que es en el ámbito universal, cuando yo lo único que conozco son las guerras que tenemos aquí, las que hemos estudiado en los libros de historia y las que ahora nos cuentan y las que muchos tienen que sufrir. Aquí en Europa ahora mismo estamos viviendo el conflicto con Ucrania y uno dice, pero hay reglas ahí. Si los seres humanos lo primero que hacen en un conflicto bélico armado es saltarse las reglas. Pero no solo hay que pensar, o yo no solo quiero pensar en una guerra, por ejemplo, armada entre pueblos, es que a veces nuestras guerras con el vecino, nuestras guerras personales, nuestras guerras con mi expareja, ¿qué reglas hay? Porque muchas veces estamos deseando, cuando queremos hacer daño, nos saltamos cualquier cosa. Entonces yo digo, si nos saltamos cualquier parámetro, es decir, si nos dejan, no nos atenemos a nada y vamos a hacer todo daño. Si hablamos de una guerra entre Cristo y Satanás, ¿de verdad que habrá reglas? A mí me cuesta pensarlo. Pues parece ser que algunos parámetros hay de que no se saltan, ¿no? Por lo menos Dios es muy cauto para no saltarse. Pero yo creo que Satanás, si le dejaran, él hacía de su campo el solar, posible. ¿Vale? Él no pondría. Pero tú has dicho una cosa muy interesante. Algo hay. Por ejemplo, sabe que le queda poco tiempo. El tiempo no lo pone Satanás. Si por él fuera, no tendría límite de tiempo. El tiempo, no sé, Dios lo ha puesto encima de la mesa y dice, mira, hay un tiempo determinado en el que esto se pone encima de la mesa y llegará un momento en que aquí habrá que decir hasta aquí hemos llegado. En eso ponemos muchas veces nuestra esperanza, ¿no? Es decir, bueno, estamos viviendo una situación que va a tener un final. Sí. Y es cierto que Dios no usa todo el poder que tiene. Cuando decimos muchas veces Dios no puede hacer esto, Dios puede hacerlo, si es omnipotente. Será en todo caso que no quiere, o que Él decide autolimitarse. Entonces, pero por poder Dios podría decir, mira, ya está, ¿vale? O sea, a Él no le cuesta. Él podría cargarse a Satanás, cargar a mí y decir hasta aquí. Entonces, Dios no quiere saltarse sus propias reglas. Y lo dice la escuela sabática y me gusta, es que encima de todo esto, en medio de esto está el amor, que no termino de comprender hasta dónde llega el amor de Dios, porque decimos que el amor de Dios no tiene límites. Pues y sabes que es muy interesante porque nos lleva a hacer unas cuantas reflexiones, ¿no?, sobre el concepto de reglas. Los seres humanos pasamos buena parte de nuestra vida intentando saltarnos las reglas. Totalmente. Si no tenemos... Nos molesta obedecer. Echa la ley esa de trampa, ¿no? Claro, nos molesta obedecer, no nos gustan las normas. Cuidado. Salvo que efectivamente la ausencia de normas nos fastidia a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando algo me va mal, entonces sí que quiero normas. Cuando algo me fastidia, sí que quiero que haya normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos tremendamente extraños. Porque por una parte intentamos no cumplirlas o queremos no cumplirlas o nos fastidian las normas, estoy hablando muy globalmente, muy generalmente. Pero luego entendemos que si no las hay, esto va mucho peor de que si no hubiera normas. Eso por una parte. Entonces, claro, gracias a Dios, Dios no se salta las suyas. Y entonces dentro de lo que es la ley del amor, claro, también existe la misericordia y también existen, ¿verdad?, pues muchas cosas que no podemos entender todavía, que es lo que está efectivamente provocando que esto aparentemente, comillas, se alargue, ¿no? Curiosamente nos habla por ahí de demora, ¿no?, de un Dios demorado también, la lección, que es algo muy curioso. Pero claro, eso es siempre desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva. Y me lleva entonces a otra idea, con respecto a esto de las extrañas normas de las guerras. Pregunta, ¿en la guerra uno cambia de bando según le vaya apeteciendo? ¿En esta guerra que tenemos nosotros, estamos siempre en el mismo bando o estamos en el otro bando? ¿Cómo va esto? Porque en esto va de bandos, ¿no? Porque si yo estoy en una guerra que no he escogido, pero estoy en ella, yo tengo que decantarme por algún bando. Y estaba pensando yo, según algunos planteamientos, yo puedo ir cambiando de bando según me vaya conviniendo, ¿no? De vez en cuando estoy en un bando, de vez en cuando estoy en otro, o a lo mejor la cosa es diferente. No sé, era una reflexión que yo me hacía esta semana también y que la comparto con vosotros. ¿Cómo podemos traducirlo?
Pues que no hay Suizas ni Españas neutrales en un conflicto de este calado. No existe. Por más que uno quiera, no existe. No. O si vas en la barca, si no quieres ir en la barca, al final tienes que saltar de ella, te vas a mojar. Es decir, no hay término medio, no puedes estar levitando, ¿no? Si no quieres estar. No, aquí no hay, hay que mojarse, aunque uno decida, no, yo no me quiero implicar. Cuando decimos yo no, los agnósticos o por ejemplo, pues al final te estás implicando, sí que al final te estás mojando de una manera u otra, estás ganando un poco de tiempo, pero al final tienes que mojarte. No, yo no creo que exista un término medio en esto, y al final nos toca decidir, porque no se puede servir a dos señores a la vez. Lo dice la propia palabra de Dios, porque si no te rindes ante Dios, te rendirás ante otro u otra cosa. Si hay un personaje bíblico que tiene claro en el bando en el que estaba, podría ser Job. Job, más allá de... ¿Cuántas veces hemos hablado de ese hombre, ¿no? Y de la situación que vivió? Sí, porque más allá de la literalidad o de la simbología que tal, porque para no entrar en ese debate, lo que sí está claro es que aquí hay también un debate entre bambalinas, más allá de que trasciende a la propia situación de Job. Es decir, hay aquí algo que se nos escapa. Y es muy llamativo que Job sea, que la mayoría de los estudiosos coinciden que es el primer libro escrito de la Biblia, puesto por escrito, que el tema sea ese, el tema del sufrimiento, el tema de qué pasa con mi vida, el tema del dolor, el tema de las lágrimas. Eso le importa a Dios ponerlo por escrito. Y parece ser que Job sufre ese conflicto que le es ajeno. Dice, Job no pregunta, oye, pues a mí nadie me ha preguntado. Él sufre las consecuencias de ese conflicto cósmico. Es decir, eso que estábamos hablando, que trasciende esa pugna entre el bien y el mal, lo sufre Job en primera persona. Y el tema es el cuidado que tiene uno y otro bando. Pero claro, es que mientras llega la solución a Job, sufre mucho, y eso es lo que nos cabrea, y eso es lo que nos cuesta sostener, lo que nos cuesta soportar. Sí, porque además hay una enorme diferencia entre la forma en la que trabaja Dios y la forma en la que trabaja Satanás, ¿no? Ahora que hablamos de bandos, es curioso, pero ¿hay alguna historia bíblica en la que se hable de Satanás haciendo el bien a alguien? ¿Creemos efectivamente que el objetivo de Satanás es el amor? Evidentemente no. Yo en el mundo caído en el que veo, lleno de gente enferma, lleno de criaturas sufriendo y lleno de crímenes de todo tipo, no me parece que su gobierno sea necesariamente bueno, ¿no? Ni positivo. ¿Hay algo bueno? Efectivamente, hemos encontrado algo bueno en aquellos dioses que requerían sacrificios de bebés, por ejemplo, y todas aquellas barbaridades. ¿Hay algo bueno en ese dominio? Quiero decir, ¿nos lleva algún camino estupendo? No adoréis a Dios, mírale, quiere que le adoren. Ah, ¿y tú no? Es decir, ¿qué me estás contando, no? Es decir, ¿qué tipo de liderazgo estás en estos momentos ofreciéndome? Claro. ¿Qué tipo de trabajo están haciendo los ángeles malos? ¿Están buscando el bien? ¿Están haciendo que este mundo sea una balsa de aceite? ¿Están buscando el bienestar? ¿Están cultivando flores para que florezcan? ¿O están pisoteándolas y están destrozando el clima para que...? ¿No? Es decir, es bastante obvia la película, la historia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, exactamente, ¿qué me estás vendiendo o qué me estás contando? Yo esto lo pienso mucho últimamente, ¿no? Sí. Es decir, realmente, perdón, Satanás está engañando muy bien. Ahora, sí. Es muy poco sutil Satanás en este momento, muy poco. Bueno, es cierto, tan abrupto. Sus engaños... es padre de la mentira. Tiene también, claro, decía Esquilo de Leusis, que me tuve que aprender el nombre, de que en la guerra la primera víctima es la verdad. De eso que se dice. Winston Churchill decía que en tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que debería protegerse con barreras de mentiras. O sea que al final, muchas veces, ¿en qué nos estamos moviendo? Nos metemos en un terreno muy resbaladizo. En la guerra hay las operaciones que se llaman de falsa bandera. Es decir, operaciones que están encaminadas a culpar a terceros. Es decir, que la llevan los protagonistas, de eso hay muchos en la historia, ¿no? Desde que el acorazado que en Cuba lo hundieron, que parece ser que lo hundieron los propios yanquis para culpar a España, pues así ha habido cantidad y sigue habiendo hoy. En Israel, por ejemplo, en 2005 se hizo famoso
¿te acordáis todo? La intifada, pues eran otros soldados israelíes los que le tiraban piedras a parte de su ejército para acusar a los palestinos, ¿no? Es decir, operaciones de falsa bandera para culpar a otros. Eso Satanás lo sabe hacer como nadie. Es decir, disfrazarse de ángel de luz para llevar confusión y al final traer diciendo, no, es Dios quien tiene la culpa de todo. Es Dios el culpable. Eso en un conflicto de guerra es jugar sucio. Pero eso Satanás lo sabe hacer muy bien. Sí. Bueno, veo que el tiempo corre y ahí no hay un aspecto que me llama también poderosamente la atención, ¿no? Que es el papel que tenemos nosotros en cuanto al curso de acción que Dios toma, ¿no? Podemos influir sobre cómo Dios actúa, cómo Dios no actúa. Vemos en Marcos capítulo 6:5 a Jesús que prácticamente no puede hacer nada en su propio pueblo, ¿no? Porque por la incredulidad de ellos, ¿no? Si usted es hijo de José y no creen, y al final puede sanar a unos pocos y poco puede hacer más. Vemos también en el capítulo 9, versículo 29, aquel padre, ¿no? Que dice que viene desesperado a sus seguidores para que lo sanen, saquen los demonios que tiene, pues estaba poseído. Pero no pueden, y entonces viene Jesús y hace el milagro y también apela a la incredulidad de ellos. Bueno, les dice básicamente que todo eso sale con oración y con ayuno. La pregunta, y ahora ya os la hago los dos y cualquiera de los dos que levante la mano. ¿Pensáis que realmente la fe y la oración pueden cambiar la manera de actuar de Dios? ¿O no? Esa es la cuestión, la última cuestión quizás importante de la cual se batía. Pero voy a responder con unas palabras preciosas de Elena White. A ver, 2 frases. Mira, en el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. Fíjate lo que quiere decir esto. En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Cuando decimos hombre, ser humano. La voluntad debe ser dada completamente al Señor. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Es decir, el Dios todopoderoso, el Dios ilimitado, el Dios que todo lo puede, el Dios que me ha creado, el Dios que dirige el universo entero, no puede trabajar en mí si yo no quiero. Yo no soy parte de su plan si yo no quiero. Es decir, muchas de las cosas que podrían ocurrir no ocurren porque yo no lo estoy permitiendo, porque yo no lo deseo. Caray, hasta ese punto es importante que yo me comprometa en el bando en el que estoy. Hasta ese punto yo puedo limitar la acción de Dios en mi vida. Si yo no lo deseo, Él no va a poder trabajar en mí. Gloop. Todo el Espíritu Santo a mi disposición y yo me estoy abriendo el paraguas de mi estupidez para impedir que esas bendiciones lleguen a mí y me conviertan en lo que deseo ser. ¡Qué fuerte! Pues eso forma parte de las reglas del juego. Así funciona. Lo cual es alucinante, es maravilloso, me abre un montón de posibilidades, pero al mismo tiempo también me da idea de qué es lo que tengo que hacer, de lo que significa ponerme en sus manos, ¿no? En esto que tú dices, Esther, en esas reglas, en esos límites que hay, en ese conflicto, en esa pugna entre Dios y Satanás que se nos escapa, sí hay algo que también se nos une y que hemos estado viéndolo en las últimas semanas, y es nuestra capacidad de decisión, hasta donde podemos, nuestro libre albedrío, ¿no? Que es un libre albedrío limitado, ¿no? Pero que tenemos cierta capacidad para decidir. Entonces, si en esa capacidad de decidir unimos lo que tú dices, es decir, la oración, por ejemplo, no sabemos, yo no sé exactamente cuál es su influencia o su capacidad, pero algo pasa. Es decir, algo se abre al cielo cuando oramos, cuando nos ponemos en comunión con Dios, cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos ayuda al Espíritu Santo, algo se abra que Dios es capaz, no sé, de actuar que a lo mejor de otra manera no se pone en marcha. Yo no sé lo que es, no podemos explicar. No, se me acaba de ocurrir que la oración, responde a tu pregunta quizá, Raúl, es una forma de protección. Yo me protejo de esto. Hablamos muchas veces del escudo, ¿no? Del yelmo, de la fe y tal, de la armadura del cristiano. Claro, ¿de qué forma me puedo proteger? ¿Tengo protección? Sí que la tengo. Claro que sí. Y no debería atenazarnos eso ni atemorizarnos. Quiero decir, es verdad que yo no puedo luchar sola
contra Satanás. Y de hecho hay gente muy atrevida que dice, bueno, si yo me encontrara de cara, ¿no? Y creen que lo del espiritismo es una broma, etcétera, etcétera. No, somos bastante incapaces y es peligroso jugar con esto. Pero al mismo tiempo, yo debo tener la seguridad de que tengo una armadura, ¿no? De que estoy protegida. La oración me protege, la fe me protege, el escrito está me protege. Y bueno, probablemente tengo a mi alcance todo esto que formaría parte de mi, ¿no? De mi vida, de mi devocional diario, etcétera. Pero es posible, claro, que esté orando poco, que esté recordando poco, que no tenga interiorizados todavía todos los textos bíblicos que me pueden ayudar en esos tiempos en los que me puedo proteger. Jesús lo hizo, escrito está, ¡tas! Es un freno. Pero hemos leído cosas muy interesantes con respecto a lo que siente Satanás cuando oramos. Y cuando decimos, no, 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 Dios mío, estás conmigo y yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Yo digo eso. Si yo lo digo en alto, es una forma de alejar a todos aquellos que quieren acampar a mi alrededor también, ¿no? Pero mucho cuidado sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que nuestra fe o nuestras oraciones son algo mágico. No es eso. No. Nos cubren de algún tipo de manto de fuerza, ¿no? Aquí no va por ahí el asunto, ¿eh? El asunto va porque nos ponemos en sintonía con Dios y es lo que tú dices. Hay ángeles, hay una dimensión de la que no somos conscientes y donde Dios actúa y donde hay otra serie de variables que se ponen en marcha. Y aparte de la oración, seguro que hay otros muchos factores que influyen para que Satanás no pueda hacer el daño que nos quiere hacer. Pero esto va de relaciones, esto va de ponerse en sintonía con Dios, para que Dios actúe en nuestra vida. No hay otro camino. ¿Cierto? Es verdad, yo creo que tenemos nuestro ángel de la guarda, ¿no? Cuando hablamos de protección, cuando Esther tú hablas de protección, es verdad que cuando oramos y Dios nos protege, a veces no somos conscientes de lo que nos ha protegido. Claro. Es que hay cosas que desconocemos, ¿no? Es decir, nos hubiera venido cualquier cosa negativa en nuestra vida, pero no somos conscientes de ello. No, eso que llamamos casualidades, pues no lo son. También. No lo son. Eso que llamamos, que casualmente me ha llamado, casualmente tenía que pasar por aquí. Claro. Eso no es más que Dios actuando y teniendo al detalle nuestra vida. No cae un pelo de mi cabeza, de la tuya, sin que Dios esté al tanto de ello. Por tanto, Dios está pendiente. ¿Hasta dónde actúa? ¿Hasta dónde no actúa? Pues eso realmente no sabemos. No, es que el 80% es tuyo, el 30 y tantos % es de aquí. No vayas porque no sabemos. Ya llegará el momento en el cual tomemos conciencia, pero evidentemente Dios no fuerza nuestra voluntad y lo que tenemos que hacer es sometérsela a Él, para que Él sea verdaderamente el protagonista en nuestra vida. No. Y a veces humanamente nosotros somos muy dados a querer tener el control de todo. Sí. Es que y eso a veces también limita a Dios. Porque claro, Dios dice, bueno, en tu libre albedrío, si tú quieres controlar todo de tu vida y quieres pretender hacer eso, a mí no me deja hueco, ¿no? Claro. Necesitas soltar y confiar verdaderamente, y donde está la fe también. O lo decimos de boquilla, ¿no? Que seas tú, Dios mío, que se cumpla tu voluntad, pero luego estamos, por otro lado, hasta las 5 de la mañana intentando dar estrategias para poder solucionar este problema, solucionar el otro, ¿no? Si nos paráramos, sabríamos lo que Dios querría para nosotros, pero no que nos paramos, y aunque decimos por las noches, cuando nos acostamos antes de dormir, Señor, que cumplase tu voluntad en mi vida, luego realmente vamos por el camino contrario. Porque como el apóstol Pablo, si es que yo hago lo que no quiero, más que lo que me conviene, ¿no? Eso que no quiero hago. Exactamente. Entonces, va mucho de eso, ¿no? De tomar conciencia, y claro, para eso necesitamos pararnos, para eso necesitamos tener ese rato de sintonía con el Espíritu Santo, decir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Evidentemente no somos conscientes de cómo Dios actúa en este mundo, porque dice Apocalipsis que cuando ya Dios suelte la soga, ¿no? Lo que está sosteniendo, cuando suelte, que esto va a ser va a saltar por los aires todo, ¿no? Porque Dios está sosteniendo a duras penas nuestras relaciones, nuestras vidas. Porque si no, Satanás se desbocaría. Efectivamente. De todas formas, recordemos también que esos tiempos eran acortados, ¿verdad? Tenemos Menos textos mal. que nos recuerdan que cuando ocurra eso, el tiempo será muy breve, será muy corto, y por lo tanto, pues tengamos confianza en que efectivamente podremos tirar adelante, ¿no? Pero es verdad. Uh-huh. A mí me gusta recordar y me gusta pensar en el tema de que no sabemos cuántos ángeles están a nuestro alrededor.
y cuánto nos están protegiendo también. No lo sabemos, no lo sabemos. Y cuando lleguemos allá seguramente podremos mantener conversaciones estupendas. ¿Te acuerdas aquella vez que aparentemente todo, pues yo estaba ahí porque de lo contrario hubiera sido un problema y hubieras tenido pues un problema grave, ¿no? Yo suelo hablar, lo digo muchas veces, de que estoy convencida de que a mi lado cuando conduzco va alguien, y que nos están protegiendo muchas veces. Y a veces, efectivamente, a partir de determinada velocidad, pues me parece que ya se baja el ángel de la guarda. Es un pastor que conozco, muy simpático, ¿no? Y bueno, no sabemos lo que ocurre. Sabe que le queda poco tiempo, pero también sabe que le queda poco tiempo porque él va a desaparecer. Y por lo tanto sabe que está en camino de salida. Y entonces, en esa línea, y nosotros con la experiencia también y con la perspectiva de futuro que tenemos, también tenemos una vislumbre que yo creo que nos puede iluminar bastante el camino. Sabemos que habrá problemas, pero sabemos que al final el malo pierde. Y además tenemos mucha ayuda mientras. De manera que confiemos en eso. En Juan 16, precisamente, al hilo de lo que tú decías, Esther, dice Jesús dice: el príncipe de este mundo ya está condenado, ¿no? El príncipe de este mundo ya está condenado. Ya tiene una fecha de caducidad. Esa batalla perdida, la guerra perdida. Estamos a punto de empezar el tiempo de culto, así que si queréis hacemos una breve conclusión, cada uno de lo que hemos entendido en esta escuela sabática, con la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido, Esther? ¿Cuál es tu conclusión en breves palabras de lo que has aprendido? Pues he aprendido que es verdad que la guerra no es mía, pero que yo tengo la posibilidad de escoger. Y yo quiero escoger el bando ganador, pero no porque sea el ganador, sino porque es el bando del amor y es el bando del bien. Y yo quiero que la guerra termine y quiero que efectivamente vivamos eternamente con el que me quiere, con el que me quiere más, no con el que quiere que me pierda y con el que quiera que muera. Pues yo me quedo con una idea, porque yo en el fondo, después de leer esto, digo, hay poco donde agarrar, ¿no? Igual que otras veces vamos a la palabra de Dios y podemos decir, ay, esto está muy claro, aquí es un terreno resbaladizo, porque no se nos han dado demasiados detalles, pero sí hay una conclusión que a mí me sirve, y es tranquilidad. Es decir, cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de tranquilidad, eso es lo que nos quiere dar, dar nuestro Dios, es decir, tranquilo, porque aunque tú veas que esto parece que está todo muy revuelto y parece que no hay aquí, es un verdadero caos y tu vida no funciona y mi vida y pasan cosas malas y por qué le tiene que pasar esto a este que no se lo merecía, Dios dice tranquilo, porque esto que parece que se está cayendo, ¿no?, todo el edificio, yo lo sostengo. Y la promesa con la que tú comenzabas al principio, la promesa es que Dios lo va a arreglar. Entonces, para mí eso es lo más interesante, que aunque no seamos conscientes de todo el juego que hay, de todos los subterfugios, porque no sabemos, dice el apóstol Pablo, nuestra batalla no es contra carne y sangre, es decir, no es algo material o tangible que podamos controlar, como tú decías, nos gusta controlar todo. Hay cosas que se nos escapan a nuestro control. Son otro tipo de entidades con otro tipo de dimensiones que no somos conscientes, y ahí también Dios actúa. Así que tranquilidad para todos nosotros. Por mi parte, despedirme con un texto de Job, que cuando estaba en medio de ese conflicto, de ese caos, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó, bendito sea su nombre. A pesar de todo, termina el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, dice: a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal, ¿no? Y ojalá que esa sea también la actitud que nosotros tenemos, ¿no? Frente, ¿verdad? Como decía Juanfran, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero ojalá que esa sea nuestra actitud en este día, en este sábado y en el resto de nuestra vida. Bueno, conectamos ya con nuestro culto de hoy, así que os dejamos con él, con el pastor. Hasta luego.